Saludos, les habla el pastor Jorge Escobar del Ministerio de Liberación, dando inicio a la enseñanza número 406. El tema, apóstoles y profetas de hoy. El propósito de esta enseñanza es informar a los cristianos creyentes y congregantes de hoy que esos títulos que algunos pseudopastores utilizan es solo una etiqueta para llamar la atención de ingenuos y sobre todo cuando dan un tono de superioridad al presentarse públicamente como el apóstol fulano de tal o el profeta fulano de tal. Yo creo que son infiltrados y quizás ignoras que la responsabilidad o magnitud del título. Sin embargo, el punto es que hay multitudes por ahí llamándose apóstoles y profetas. Así que te daré una información de lo que la Biblia dice al respecto y, como siempre, en tu libre albedrío eres libre de creer y seguir a quien tú quieras. Pero antes, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, El Liberador de los Últimos Tiempos. También te invito a que nos ayudes dándole like cada vez que escuches una de nuestras enseñanzas, porque eso hace posible que más personas escuchen nuestras enseñanzas y a su tiempo mi Señor Jesús las haga verdaderamente libres. Dicho esto, te abro mi primer énfasis. Un profeta en la Biblia era alguien que revelaba los mensajes que Dios enviaba a otros. Algunos profetas, como Moisés, escuchaban directamente a Dios y transmitían las palabras por escrito o de forma oral. Otros, como José y Daniel, interpretaban los sueños y o las visiones de otras personas. Los mensajes podrían ser profecías del futuro, mensajes para el que los escuchaba o advertencias para otros. La vida de un profeta de Dios nunca fue fácil. Estudia Hechos 7:52. El movimiento para restaurar el oficio de apóstoles y profetas basa su afirmación de que los apóstoles y los profetas deben ser parte de la iglesia en Efesios 4, del 11 al 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Durante el primer siglo de la Iglesia, el oficio de apóstol y el don espiritual del apostolado, el oficio o cargo de apóstol fue ejercido por los 12 discípulos de mi Señor Jesús, además de Matías, quien ocupó el puesto de Judas y del apóstol Pablo. Los apóstoles fueron escogidos especialmente por mi Señor Jesús. Estudia Marcos 3, del 16 al 19. La selección del sustituto de Judas la puedes estudiar en Hechos, del 1, del 20 al 26. Les pido que pongan atención a que en este pasaje que
Al cargo de Judas se le llama oficio, y también deben tomar muy en cuenta que Pablo fue escogido personalmente por mi Señor Jesús. Estudia Primera de Corintios 15, del 8 al 9, Gálatas 1, 1, Gálatas 2, 6 al 9. A estos hombres se les fue dada la tarea de colocar las bases de la Iglesia Universal. En Efesios 2:20, en el primer siglo fueron creadas las bases de la Iglesia Universal. Es parte o es por esto que el oficio de apóstol ya no es ejercido en este tiempo. Una vez que el fundamento ha sido creado, ya no necesitamos fundadores. Segundo énfasis. También existía el don espiritual del apostolado. Ten cuidado y no te confundas con oficio y don. Son cosas muy distintas. Entre los que tenían el don espiritual se encontraban Santiago, Primera de Corintios 15:7, Gálatas 1:19, Barnabás, lo lees en Hechos 14:4, Primera de Corintios 9:6, Andrónico y Junías, Romanos 16:7, posiblemente Silas y Timoteo, Primera de Tesalonicenses 1:1 y Primera de Tesalonicenses 2:7, y Apolos, Primera de Corintios 4, del 6 al 9. Este último grupo tenía el don del apostolado, pero no el oficio apostólico, conferido solo a los 12 apóstoles y a Pablo. Aquellos que tuvieron el don del apostolado, entonces fueron aquellos que llevaron el mensaje del Evangelio con la autorización de Dios. La palabra apóstol significa enviado, como delegado autorizado. Esto era cierto con los que ejercían el oficio de apóstol, por ejemplo, Pablo, y con los que tenían el don espiritual, por ejemplo, Apolos. Aunque hoy en día también existen hombres como estos, hombres que son enviados por Dios para difundir el Evangelio. Es mejor no referirse a ellos como apóstoles, debido a la confusión que esto ocasiona. Muchos no están conscientes de que los dos usos diferentes del término apóstol. Tercer énfasis. El don de profecía fue también un don temporal, otorgado por mi Señor Jesús para establecer las bases de la Iglesia Universal. Estudia Efesios 2:20. El profeta proclamaba un mensaje de parte del Señor para los creyentes del primer siglo. Estos creyentes no tenían la ventaja que tenemos hoy de tener una Biblia completa. El último libro del Nuevo Testamento, o sea, Apocalipsis, no fue completado sino hasta finales del primer siglo, de manera que Dios proporcionó hombres con dones llamados profetas, que proclamaron mensajes de parte de Dios hasta que se completó el canon de las Escrituras.
Yo como pastor y ministro de liberación no quiero que ustedes ignoren que debe tenerse en cuenta que la enseñanza actual sobre la restauración de profetas y apóstoles dista de ser lo que las escrituras describen acerca de los hombres que tuvieron el don de profecía o el oficio de apóstol. Aquellos que enseñan tal restauración enseñan que nunca se debe criticar o siquiera cuestionar a los apóstoles y profetas, porque hablar en su contra es como hablar en contra de Dios. Aunque el apóstol Pablo elogió a la población de Berea por corroborar lo que él dijo con la palabra de Dios para asegurarse de que decía la verdad. Lo puedes leer en Hechos 17, del 10 al 11. El apóstol Pablo también les dijo a los de Gálatas que si cualquiera, incluyéndose a sí mismo, enseñaba otro evangelio, esa persona sería anatema. Lo encuentras en Gálatas 1, del 8 al 9. En todo, Pablo dirigía a las personas a la Biblia como suprema autoridad. Los hombres y mujeres que andaban por ahí afirmando ser apóstoles o profetas se están constituyendo a sí mismos como autoridad suprema. Y eso es algo que nunca hicieron Pablo y los 12 discípulos de mi Señor Jesús. O sea, que ponerse títulos para ganar la atención o el respeto de gente ignorante constituye una mentira. Y tú sabes de dónde viene la mentira. Toda mentira viene de Satanás, el diablo. Así que si en tu congregación hay algún pseudo apóstol o profeta, ten mucho cuidado, porque podría ser un demonio infiltrado. Voy a cerrar esta enseñanza diciéndoles que también deben tomar muy en cuenta que la Biblia se refiere a los apóstoles y profetas en tiempo pretérito. Lo puedes leer en 2 de Pedro 3, 2 y Judas 3, 4. Afirman que las personas no deben desviarse del mensaje que dieron los apóstoles. Hebreos 2, del 3 al 4. También habla en pretérito acerca de los que ejecutaron en el pasado señales, prodigios, diversos milagros, a través de los dones del Espíritu Santo. Primera de Juan 4:1 dice: Amados, no creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Otra vez, si tu pastor, el que se autonombra apóstol o profeta, no cumple lo que dice conforme a la Biblia, es un infiltrado de Satanás. Bendito Dios y Padre, te doy gracias por esta enseñanza. Sé que solo la oirán los que tienen oídos para oír, pero la semilla está sembrada. A su tiempo dará el fruto que tú quieres, Padre, porque todo es conforme a tu voluntad y para tu gloria, Padre. Te pido que esta enseñanza sea revelada a todos aquellos que
tú se la quieras revelar a través de tu Santo Espíritu. Yo te doy gracias por el privilegio de esta enseñanza. En el nombre de mi Señor Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y amén.